a un orador con una enorme experiencia internacional y muy vinculada a todos nuestros requerimientos de esta etapa de Argentina. Ahora después nos vamos, cuando nuestro secretario nos va a presentar, nos va a presentar un poquitito toda su competencia en el mundo y con relación a nuestro país. Yo le daría entonces paso a que nuestro secretario nos abra la reunión. Gracias, señor presidente. Y amigos rotarios, muy buenos y frescos días. Preside nuestra reunión virtual del miércoles 15 de julio de 2020 nuestro presidente y amigo, el arquitecto Alejandro Marolda. El invitado y orador de la fecha es el doctor Diego Guelard, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Sus antecedentes diplomáticos están en la hoja virtual que ustedes han recibido antes de esta reunión. El doctor Guelard disertará en el marco del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. Será presentado y entrevistado por nuestra amiga, la periodista Clara Mariño. Ayer, 14 de julio, se celebró un nuevo aniversario de la Fiesta Nacional de Francia, al conmemorarse la toma de la Bastilla en 1789. Un saludo a la señora embajadora de la República Francesa, Claudia Scherer-Foss, en el que se mencionaron los múltiples lazos que unen a la Argentina con la nación gala. Nuestro mensaje hizo también referencia a otro aspecto que nos llena de orgullo, y es que el Arco de Triunfo en París, su lado derecho, tiene inscripto el nombre glorioso de un socio de este club, el ingeniero argentino Vicente Almandoz Almonacid, 1882-1953, uno de los haces de la aviación francesa durante la Primera Guerra Mundial. De personas como él está llena la lista de socios de este club. Lo que este secretario no está en condiciones de informar es cuál es el ala derecha del Arco de Triunfo. Recordamos a nuestros consocios que nos envíen por correo electrónico sus noticias personales y profesionales, dado que hemos reanudado la emisión de nuestro Informa, ahora en versión electrónica. Las noticias que nos envíen sirven para que todos nos conozcamos más. El señor presidente me ha pedido que informe también que se está planeando una nueva edición del Día de la Amistad Rotaria. Será uno de nuestros encuentros de los miércoles en fecha a fijar, al que pedimos a cada uno de nuestros socios que traiga un amigo para que participe de la reunión. Oportunamente les diremos la fecha. Si para ese momento podemos reunirnos en un almuerzo en serio, el costo de ese invitado será absorbido por el club. Hoy nos acompaña la señora Alejandra Dalasta, de Rotary Club de Inés Indart, partido de Salto, provincia de Buenos Aires. El señor Pedro Folguera, presidente de Rotary Club de Salto. El señor José Planas, de Rotary Club de Caballito, invitado por Roberto Planas. Y José Alberto Pisone, Guillermo Ferrari y Adolfo Sánchez Cini, invitados por el presidente Alejandro Marolda. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva reunión del ya centenario Rotary Club de Buenos Aires. Les recuerdo que luego de las preguntas y hasta el cierre de la reunión seremos divididos en mesas para que podamos platicar con nuestros amigos. Gracias otra vez. Señora Clara Mariño. Le damos la bienvenida al embajador Guelard. El embajador Guelard ha sido diputado nacional entre 1983 y 1989, es profesor universitario, ha escrito distintos libros y es columnista de medios nacionales e internacionales, y entre 1989 ha sido embajador argentino en los Estados Unidos, en la Unión Europea, Brasil y Chile. Embajador, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor poder compartir este rato con todos ustedes. Yendo al grano, les diría que para entender lo que pasa hoy tenemos que ver en términos de la agenda internacional cómo era la agenda en diciembre del 2019, la agenda internacional. Ahí había dos temas. Todo lo demás, fuera de estos dos temas, eran decoración o accesorio. Un tema era el conflicto China-Estados Unidos. Se hablaba de guerra
comercial. Yo estoy convencido que al menos en ese momento no era una guerra comercial, sino una renegociación de una relación muy intensa, quizás la más intensa construida entre dos naciones en la historia de la humanidad. Para esto, solamente dos datos: 40% de las reservas del Banco Central chino son bonos del Tesoro norteamericano, y de las 330 empresas de la lista Forbes norteamericanas, yo diría que salvo mínimas excepciones, todas están instaladas en China, trabajando para China, para Estados Unidos y para el mundo. Entonces, una relación de este volumen, que obviamente además de la intensa relación de financiamiento, de inversión y de comercio de 600.000 millones de dólares, indudablemente este volumen y esta calidad de relacionamiento tenía cuestiones a rediscutir, y con el estilo del presidente Trump se lanzó esta renegociación llamada guerra comercial. Ese era un punto central de la agenda mundial del 2019, a diciembre del 2019. El otro tema era un crecimiento del debate entre nacionalismos y multilateralismos o la globalización. Y esto había habido un crecimiento 2018-2019 muy grande de las tendencias nacionalistas, populistas, más clásicas, quizás como nunca, en comparación con el gran nacimiento de esas corrientes en la década del 20 o del 30 del siglo pasado. Claramente expuestas en la aparición de Trump, Bolsonaro, López Obrador en América, Modi en China, el Brexit en Europa, todos los gobiernos de Europa central planteando posiciones casi anti-europeas, desde posiciones nacionalistas. Entonces esto tenía un volumen muy grande y estaba presionando sobre la agenda multilateral y global. Así llegamos con esta agenda internacional, hablando por supuesto simplificadamente, pero estos eran los grandes temas. Casi todo lo demás está alrededor de estos dos temas. Llegamos al COVID, a la aparición de la pandemia. En este contexto, cuando uno piensa en la pospandemia, pongamos un mes, septiembre, es aproximado, no importa el mes con precisión, pero indudablemente cómo se va a alterar esta agenda. Yo creo que es más de lo mismo. Es decir, vamos a tener en el punto 1 un recrudecimiento de lo que empezaba a negociarse, primera fase del acuerdo 15 de enero del 2020, o sea, esa renegociación ya tenía una etapa negociada. Sin embargo, el COVID alteró esta situación sustancialmente y nos encontramos frente a un escenario de conflicto recrudecido. En la foto electoral de hace 6 meses atrás, Trump tenía ganada la elección. 40 millones de desocupados por medio, más víctimas del COVID, etcétera, ponen eso como seriamente en duda, y hoy está en las encuestas por encima, 7, 8 puntos por encima, el candidato Biden. Por lo tanto, el eje electoral central para todo este año de noviembre en Estados Unidos es que el crecimiento económico es alterado por el virus chino, entre comillas, y por lo tanto un recrudecimiento enorme del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Esto va a llenar profundamente la agenda de seguro todo este año, en ribetes que periodísticamente van a ser dramáticos, desde el punto de vista de los editoriales que vamos a leer en la prensa internacional y la nacional. Va a aparecer hasta el peligro del enfrentamiento militar. Yo no creo que eso sea así. Los dos complejos militares están conscientes de sus debilidades y fortalezas. En el caso americano, que técnicamente podrían en 72 horas plantear la bandera americana
en Tiananmen Square. Pero después, ¿cómo hacen para hacer una ocupación de China? Es decir, ahí estaría la fortaleza militar y superioridad militar, sin lugar a duda, pero la imposibilidad. Del lado americano, la única guerra contemporánea que ha tenido China, que ha sido con Vietnam, muy poco publicitada, 1979, donde China pretendió tomar territorios del norte de Vietnam que reivindicaba como propios, aprovechando la debilidad de Vietnam después de lo que había sido sus costos por la guerra con Estados Unidos, y fue derrotada por Vietnam, pese a la debilidad de Vietnam. Es decir, hoy China no tiene un solo teniente que tenga experiencia militar de haber tirado un solo tiro, ni hablar de tenientes a generales de 5 estrellas. Por lo tanto, más allá que tiene un complejo militar muy grande, sus condiciones de defensivas u ofensivas militares son harto cuestionables. Es decir, que con esa doble conciencia, superioridad, pero debilidad posbélica, y en el caso chino, un serio problema de saber hasta qué punto puede utilizar la instancia militar como instancia política, finalmente yo creo que no vamos a llegar a eso, pero vamos a ver mucha tensión en la punta de la pirámide del poder mundial entre las dos, una superpotencia existente y la otra emergente. Eso en el capítulo 1, relación China-Estados Unidos. En el segundo tema, debate entre nacionalismos vis-a-vis multilateralismo, va a reforzarse también la disputa. Los más nacionalistas van a decir, ahí está, uno de los aspectos de la globalización que no han funcionado es la pandemia, y por lo tanto hay que mantener el cierre de fronteras, limitar los flujos migratorios, toda esta parinodia de los nacionalismos más tradicionales. Vivir con lo nuestro, finalmente, frente a un planteo más de cooperación y de relación internacional. Aquellos que creemos que el mundo va hacia un incremento y debería ir así, pensamos lo contrario, que al contrario, esta pandemia demuestra que necesitamos más Organización Mundial de la Salud, más eficaz, con condiciones no solamente de intervenir, sino de prevenir lo que pueden ser futuras mutaciones de virus, que ocasionalmente podrán ser más benignos, pero pueden ser peores que lo que nos ha pasado con el COVID-19, y vamos a necesitar además cooperación y flujos nuevamente de turismo, de financiamiento, de inversiones para recuperar lo perdido en un año catastrófico como es el 2020. Pero este va a ser un debate también recrudecido. Yo creo que no vamos a ser ni mejores ni peores. Este virus es dañino, sin lugar a duda, y contagioso, pero la perspectiva de aproximadamente 1 millón de muertos en el año representa el 0,014% de la población mundial. Al 80, 85 o más por ciento serán mayores de 65 años, quiere decir que esto no afecta la estructura productiva central de ninguno de los miembros de la comunidad internacional. Entonces yo creo que en esto, estos delirios del encerramiento, que producen si vamos a ser mejores, peores, más generosos o más egoístas, me parece que es darle demasiado al virus. Y entonces vamos a encontrarnos con este escenario que es el del 2019 plus, proyectado al fin del 2020. Eso en la dimensión global. Después tenemos una dimensión regional. En nuestro caso hay otra, si uno está en otra región, serán otras regiones, para nuestro lo que llamamos el Mercosur y sus socios estratégicos, es decir, nuestros 3 socios plenos, nuestros 2 miembros asociados, que son Chile y Bolivia. Ahí estamos muy mal. El Mercosur ha sido una instancia muy importante, ha garantizado una zona de paz donde había tensiones inclusive bélicas. Hemos recorrido un camino importante, pero en los últimos años hemos ido para atrás. Más allá de que, visto desde la Argentina, es una dimensión sustancial porque
la Constitución de 1994 ha puesto a los tratados de integración en nivel constitucional. La Constitución argentina está lista para, si decidiéramos en una reunión internacional conformar una confederación o una federación de países de América del Sur, no tendríamos que cambiar la Constitución. Estamos preparados, es nuestra oferta a nuestros vecinos, formulada desde 1994. Contrariamente a esa propuesta de 1994, que ya tiene casi 3 décadas, nos encontramos con que tenemos la peor agenda hoy regional y bilateral con cada uno de nuestros socios. Casi no tenemos agenda con ninguno de nuestros socios, ni los plenos del Mercosur, ni los 2 asociados. Situación, por supuesto, muy crítica en este momento, que a mi juicio deberíamos, por supuesto, superar, porque es nuestra casa común. El Mercosur representa 295 millones de habitantes, 15 millones de kilómetros cuadrados de territorio globalmente con proyección pacífica, atlántica y antártica. Para comparación, China son 9 millones de kilómetros cuadrados, nosotros 15, y si operáramos como conjunto seríamos la 5ª economía del mundo. A mi juicio, nuestra casa común. O sea, no hay ninguna visión más importante que consolidar esta unidad política, económica, cultural, de la cual estamos trabajando en los últimos prácticamente 30 años, se va a cumplir 30 años de su creación el año que viene, así que ahí tenemos una dimensión muy importante. Y llegamos a la dimensión nacional, ahí estamos fregados, sin lugar a duda, más allá del COVID, ya estábamos muy mal el 19 de marzo cuando se inició la cuarentena, y nuestra situación yo la describo como las 7 plagas. ¿Por qué 7 plagas? Porque tenemos el COVID, la pobreza, el default, la desocupación, la recesión y la crisis regional en el Mercosur. Es decir, estamos en condiciones, nunca hemos tenido tantas condiciones negativas juntas al mismo tiempo. Estamos en la peor crisis de la historia argentina. Y esto implica que vamos a tener que tener como desafío el rompimiento de lo que también llamo 3 muros. ¿Cuáles son los 3 muros? El primero, que todavía no lo hemos resuelto, es salir de la cuarentena domiciliaria. Todavía estamos en debate. Mañana tendremos una reunión del ámbito de las 3 personas que especialmente en el AMBA resuelven qué es lo que nos va a pasar, y al día de hoy no lo sabemos, o sea que no hemos resuelto romper ese primer muro. El segundo muro es el de la región. Estamos mal con nuestros 5 vecinos, muy mal con nuestros 5 vecinos. Es un muro que también tenemos que romper para recuperar el proyecto integrador. Y el tercer muro es que estamos en default, esperamos, y todo indicaría que estamos cerca al menos del rompimiento formal del default, porque todos sabemos que así logremos y esperamos que haya un acuerdo con los acreedores, por mucho tiempo no va a haber inversión externa en la Argentina por las condiciones de desconfianza históricas. Estamos hablando de nuestro, conforme a cómo lo midamos, 8º o 9º default. O sea que ese también va a ser un muro muy difícil de romper. Así que yo creo que en esto vale como presentación y como lanzamiento de algunas ideas provocadoras, y prefiero que empecemos el diálogo directo. Así que nuevamente muchas gracias, y gracias por la paciencia en escucharme. Embajador, muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿qué opinión, a partir de lo que usted ha señalado, le merece la política exterior argentina? Bueno, hoy es muy difícil saber cuál es la política exterior argentina. No es fácil
poderlas juzgar, porque desgraciadamente yo creo que no tenemos ninguna política, ¿no? Es decir, este escenario al que he hecho referencia nos pone frente a prácticamente son todas preguntas, ¿no? Es decir, hoy no tenemos una doctrina expuesta por el propio gobierno que nos indique de forma clara. Después tenemos gestos, anécdotas, insinuaciones, comentarios, chismes, pero política exterior no tenemos. Ayer ha habido, como por ejemplo, como noticia nueva y con cierta sorpresa lo digo, en nuestra embajada en Ginebra, en organismos internacionales que incluye la Comisión de Naciones de Derechos Humanos, donde la Argentina ha hecho un cuestionamiento severo a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, por ejemplo. Cosa que me parece bien que lo hiciéramos, pero sabemos que realmente fue una sorpresa para mí enterarme de que había habido este cuestionamiento, ¿no? Me parece bien que lo haya, pero realmente hoy no sabemos cuál es nuestra política. Bueno, nuestra política con Estados Unidos, con nuestros vecinos, inclusive la política con China, qué va a pasar con el acuerdo de Mercosur. A mí me tocó ser el primer negociador, 25 años atrás, creo que es la mayor negociación que hemos encarado como Argentina y como región, muy importante, pero la posición oficial es que queremos renegociar, cosa que no se puede hacer. Es decir, este ya es un paquete que hoy necesitamos una intensísima gestión para que los Estados europeos ratifiquen el acuerdo cerrado y por otro lado lo aprueben los congresos en nuestra propia región. Es decir, ¿qué significa que vamos a renegociar contenido? No existe un ámbito de renegociación. Le hemos dicho a nuestros vecinos que no nos sumamos a las nuevas, esta la cuestionamos, curiosa, insisto, cuestionamiento, porque no lo podemos cuestionar individualmente. Si lo hiciéramos regionalmente, tendríamos que reabrir de nuevo la negociación. Así que no significa mucho, pero hemos dicho que no participamos en las que están en pleno curso con Corea del Sur. Estamos renunciando a un dato central del tratado. Yo creo que es inconstitucional renunciar a la capacidad, a participar en la negociación colectiva, porque es sustantiva a nuestros acuerdos internacionales, vuelvo a decir, que tienen nivel constitucional. O sea que realmente es muy difícil, salvo que alguno de ustedes me la pueda explicar, no como opinión, sino como vocero del gobierno, cuál es la política exterior. O sea, creo que estamos en el peor de los mundos, que es la no política exterior. Porque después, que una política exterior sea buena o mala es un dato subjetivo. Puede haber especialistas, partidos políticos, sectores que la cuestionen, pero al menos hay una política exterior. En este caso, yo creo que tomar la adhesión al Grupo de Puebla, que tampoco sé qué es el Grupo de Puebla, qué significa hoy, porque su fundador no está participando, que es México. Todos hemos visto según nuestro presidente, hay dos dirigentes en la región con vocación de cambiar el mundo, y uno era él y el otro era López Obrador. En esa dimensión de cambiar el mundo estaba muy implícito la lucha contra la hegemonía norteamericana, y bueno, cualquiera que haya visto los noticieros ha visto una intimidad, yo lo diría, disculpen la comparación, de besos de lengua del presidente López Obrador con el presidente Trump hace pocos días. Por eso me tengo que abstener de hacer un juicio más allá que lo que dije es todo un juicio. Embajador, acá me preguntan si esta falta de política exterior, que usted define como una falta de definiciones, ¿tiene que ver con un problema ideológico o tiene que ver con el mismísimo canciller, Felipe Solá? La pregunta es, ¿qué opina usted de nuestro canciller? Yo creo que el canciller es una anécdota menor en esta instancia, ¿no? En una instancia de una política exterior y un problema funcional en la Cancillería o en el canciller, podríamos hacer un diagnóstico
de patología individual, ¿no? En este contexto hay una lógica entre la no política exterior y el no canciller, ¿no? Entonces, yo creo que hay, yo diría, una gran coherencia entre la referencia de no política exterior y la no existencia de un canciller. El año pasado estuvo en el marco de las conferencias del Rotary el ministro Faure, y una de las preguntas que se le hizo es ¿qué opinaba o qué significaba esa base tan misteriosa de China en nuestra Patagonia? La verdad es que no hubo una respuesta muy contundente. Bueno, y hoy se la trasladamos a usted. Yo diría que no hay misterio. Yo creo que se lanzó un misterio de una situación muy, muy clara. No es una base, es un observatorio del espacio lejano, regulada por el mismo acuerdo que se hizo con la Comisión de Asuntos Espaciales de la Unión Europea, que está en Malargüe, en Mendoza. La diferencia entre los dos es que el esquema de la Comisión de Asuntos Espaciales China, que está controlado por las Fuerzas Armadas, sí es un componente diferente porque la Comisión Espacial Europea es netamente civil. Rol de este observatorio: ya cumplió un rol muy importante porque participó como observatorio complementario del Observatorio Central Chino en la misión del lado oscuro de la Luna. Era imprescindible esta base, este observatorio de apoyo. Implicancias futuras de la existencia de este observatorio: ahí sí hay un tema también muy definido, que se negoció algo ridículo, que fue un acuerdo por 50 años. Es muy difícil prever 50 años como duración de un acuerdo de utilización de un observatorio. A mi juicio eso se hizo en la administración de la señora Kirchner, y para peor, con un dato muy importante, que no tenía una cláusula de utilización exclusivamente civil. Eso no existió. A mí me tocó cuestionar ese acuerdo como secretario de Relaciones Internacionales del PRO en la oposición en ese momento, y me tocó ser el embajador a partir de diciembre del 2015. Por lo tanto, llevé esta misma posición, es decir, que había que subsanar esto y había que hacer un adendum con el agregado de esta restricción de utilización exclusivamente civil de este observatorio. La verdad, yo no era demasiado optimista de poder producir este adendum, porque el tratado había sido aprobado y ratificado, con participación del Poder Ejecutivo que lo firmó, y ratificado por el Congreso. Por lo tanto, la posición que podría haber adaptado China es decir, bueno, muy interesante, dentro de 50 años, cuando venza el tratado, eventualmente para prolongarlo podremos incluir esta cláusula. No fue la reacción. En los primeros 2 meses de mi llegada se cerró el acuerdo y se incorporó el adendum. O sea que hay que destacarlo porque fue una actitud gratuita, es decir, que podría no haber ocurrido. Sin embargo, ellos se prestaron muy rápidamente a la corrección y a completar este tema. Es decir, eso se salvó. Y por otro lado, hay un dato de la realidad, que el espacio lejano es un espacio muy observado. O sea, hay muchos actores que observan el espacio, y por lo tanto cualquier mal uso de este observatorio por parte de China nos llegaría inmediatamente la denuncia de aquel que se sintiera afectado por algún mal uso. Siempre mal uso entre comillas, podríamos proyectarlo a alguna utilización militar derivada de este observatorio. Como hoy tenemos la cláusula, podríamos, por supuesto, denunciar y el acuerdo quedaría sin efecto. O sea que creo
que el tema es pelota controlada, hoy no tenemos, creo que fue mal hecho en su momento, pero fue corregido y por lo tanto no debía preocuparnos. Le agrego un último tema. Yo sí creo que, dadas las condiciones de observación del espacio lejano que hay de Mendoza al sur, lo mismo a la misma altura de Chile, los chilenos tienen 25, 26 observatorios, pactados con países, con universidades, etc. Yo creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo, deberíamos tener una política activa de ofrecerle a países, instituciones, universidades, instalar estos observatorios del espacio lejano, que no son convenientes, porque cada uno de ellos cuesta unos 50 millones de dólares, en general tienen que hacerse en lugares con cierto aislamiento y por lo tanto requieren infraestructura de electricidad, de caminos, etcétera, que lo hace el que instala el observatorio. Cada uno de ellos, el de Malargüe o el de Neuquén, tenemos 10% del uso del tiempo a nuestra disposición, es decir, de nuestra Comisión de Asuntos Espaciales, por lo tanto sería muy conveniente para nuestro programa espacial, que es un programa importante, el que hubiera muchos más observatorios. Guilar, me siguen llegando algunas preguntas sobre China, y una de ellas es, después vamos a pasar a otros temas, si esta presencia china en la Patagonia no puede ser una especie de nueva ruta de seda de penetración china a través de la Patagonia. No, yo creo que es muy específico el tema. Nosotros tenemos condiciones, esto que Dios ha sido generoso con nosotros, salvo cuando nos puso a nosotros para compensar la generosidad de otros recursos naturales. La realidad es que esto tiene esta condición de ser un lugar ideal para la observación, por eso 27 observatorios, o 26 en Chile, recién 2 en la Argentina, que era imprescindible este observatorio para cumplir el programa espacial chino, por ejemplo, respecto del lado oscuro de la Luna. Todavía me parece que nosotros tenemos siempre una tendencia a construir conspiraciones. El problema es que cada tanto hay una conspiración, pero no hay millones de conspiraciones. Este es un caso claro donde creo que no hay fantasmas, no hay cláusula, por ejemplo, se había hablado que había cláusulas secretas, pactadas, no hay nada de eso, ¿no? Entonces creo que nos podemos quedar tranquilos respecto de este tema como un tema de observación de lo que por suerte es todavía, esperemos que sea así, porque ya estaríamos al borde de la destrucción si el espacio lejano se transforma en una disputa militar entre superpotencias. Bueno, estaremos muy cerca de la extinción de nuestro planeta. Embajador, yo no sé si leí un tuit o un artículo suyo a partir, bueno, de la crisis láctea que hay hoy en la Argentina, de los empresarios, y usted decía que a la Argentina le falta una apertura de política exportadora importante hacia Asia y hacia el Pacífico. ¿Podría usted aclarar y ampliar este tema? Sí, nosotros somos un país que tiene un sector exportador muy pujante, pero nunca hemos tenido política exportadora, no la tenemos, no lo hizo la anterior administración, ni las anteriores, ni existe hoy. Nosotros tenemos países, empresas, consorcios que nos compran en la Argentina. Nosotros no hemos formulado todavía una política exterior. No podría haber nunca una política exterior en el único país que aplica impuestos a las exportaciones. Es decir, somos el único país que hace esa locura. Un país que hace eso, sin lugar a dudas, solo por eso, y le sumamos 2 datos, le aplicamos impuestos a las exportaciones y tenemos múltiples tipos de cambio, cosa que genera la imposibilidad total de una política exportadora a mediano o a largo plazo. O sea, la Argentina hoy tiene resuelto su acceso a mercados. En eso quizás el aspecto más dinámico de la administración anterior fue una apertura muy importante de mercados, especialmente en la zona Asia-Pacífico, no solamente China, sino también
Japón, Indonesia, Malasia, la propia India. Hoy tenemos, si hoy produjéramos 5 veces más productos del agro, del mar y del subsuelo, lo tendríamos todo vendido en la zona Asia-Pacífico. Si hoy nuestra crisis en algún momento de nuestra historia fue acceso a mercado, hoy no tenemos problemas de acceso a mercado y pese al costo argentino, que es muy gravoso, por supuesto, sobre la economía, pero las condiciones actuales permiten colocar productos, al punto de que en el mes de abril ya China, por ejemplo, ha superado como socio comercial a Brasil. Entonces, las posibilidades que tenemos hoy, solamente en China, hoy ojalá pudiéramos tener la capacidad productiva desde el punto de vista de un programa propio para enfrentar el dato asiático total, pero solamente con China hoy nuestras posibilidades son enormes. Pensemos que ya el 77-78% de las exportaciones de carne totales argentinas van a China. Y hoy tenemos, todas las economías regionales tienen productos claves con protocolos autorizados para exportar a China, que van desde miel, arvejas, arándanos, cerezas, uvas de mesa, limones. Es decir, hoy tenemos un espectro de acceso a mercado con aranceles bajos y que por lo tanto generan la viabilidad de colocación de todos estos productos cuyo impacto económico, vuelvo a decir, casi en todo el país. Hay casi un diseño de protocolos de exportación con China, solo con China. Vuelvo a insistir, además tenemos piezas en muchos de estos productos similares con el resto de los países asiáticos, pero solamente la capacidad de compra de China, la complementariedad y la calidad de nuestros productos harían que si nosotros hiciéramos una administración correcta, exportadora de nuestra capacidad productiva y la multiplicáramos por las veces que la podemos multiplicar, hoy tendríamos muy buena parte de nuestros problemas internos resueltos. Ayer se produjo en la televisión argentina un largo reportaje al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que tuvo una gran audiencia. Y acá hay una pregunta que me dicen si con la llegada de Lacalle Pou a Uruguay, Uruguay puede transformarse en el futuro en la Irlanda de América del Sur. Bueno, yo creo que puede ser Irlanda más Singapur, o sea, tiene una combinación de posibilidades muy grandes en las limitaciones de un país pequeño y un estado tapón entre los dos más grandes estados de la región, como son Brasil y la Argentina. Yo creo que la oportunidad de extender sus posibilidades son importantes, pero tiene las limitaciones físicas de población que todos conocemos. Sin lugar a dudas, yo creo que la madurez a la que ha llegado políticamente Uruguay es extraordinaria. A mi juicio es el país más civilizado de América. Pensemos que las primarias políticas en Uruguay participa el 40% de la totalidad de la población. Participa de las primarias, de los procesos primarios de los partidos políticos. Ha desarrollado una nueva, yo diría, cultura política que no tenía, porque recordemos que hasta hace 30 años atrás la política uruguaya pasaba por el Partido Blanco y el Partido Colorado, ¿no? Que tenía esa tradición. Los Valle y los Herrera era una política de familia. Eso hoy se ha transformado en políticas de coaliciones. El Frente Amplio por un lado y 5 partidos que constituyen hoy la base política propia, por acuerdo, por coalición, de la elección del presidente Lacalle Pou. Es decir, ha habido en una sociedad conservadora, como todos conocemos y apreciamos, de Uruguay, cambios muy notables en su conformación política, un cambio generacional muy, muy importante. Lacalle Pou implica una renovación generacional muy, muy grande. Ya en el Partido Colorado, una persona prácticamente ignota como Talvi,
que fue canciller muy corto tiempo, pero le había ganado una interna nada más y nada menos que a Julio María Sanguinetti, una personalidad incuestionablemente extraordinaria. Es decir, hay procesos de cambio en Uruguay muy profundos, pero al mismo tiempo con raíces muy profundas. La disciplina social para administrar una cuarentena voluntaria, inducida por el Estado, pero practicada voluntariamente y regulada por la propia sociedad civil, ha dado resultados muy importantes, pero muestran un nivel de madurez cívica extraordinaria, ¿no? Para aquellos que todavía en la Argentina piensan que el Uruguay es una provincia de Argentina, es mejor que lo revisen, si hay alguien que lo piensa, porque estamos ante una gran nación que tenemos mucho para aprender de ellos y, por supuesto, para respetarlos como merecen y como son respetados en todo el mundo. Guilar, ha aparecido ayer un documento que usted ha firmado, firmado por intelectuales, por políticos que vienen del macrismo, radicales, peronistas, organizaciones empresarias, organizaciones religiosas. Cuéntanos un poco de qué se trata este documento, porque además sale en un momento donde la grieta, la tensión política, no solo entre las coaliciones, sino incluso dentro de la coalición del gobierno, se ha agravado. Cuénteme un poco qué piensa usted de esto y qué posibilidades concretas de llegar a la posibilidad de poder tener un diálogo más amplio en la Argentina. Bueno, yo estoy convencido que nosotros tenemos una necesidad operativa de un acuerdo de unidad nacional. En condiciones normales, la unidad nacional es el funcionamiento de las instituciones, incluyendo el normal funcionamiento, por supuesto, de los poderes, de los partidos políticos, de la libertad de prensa, de la independencia del Poder Judicial. Eso es la unidad nacional, no hay otra, en términos normales, eso es la unidad nacional. En momentos excepcionales hay otra concepción de la unidad nacional. Yo doy dos ejemplos disímiles, pero muy claros. Mao Zedong y Chiang Kai-shek estaban en plena guerra civil en China, lanzada en el inicio de la década del 20, estaban ya en 1937, 15, 16 años de plena guerra civil hipercruel, estaba avanzando Chiang Kai-shek en lo que se llamó la Larga Marcha, persiguiendo al Ejército Rojo controlado por el Partido Comunista, le había matado 100.000 soldados, pero ocupa por el norte, ya estaba ocupando Manchuria, los japoneses ocupan Nanjing, 300.000 muertos en una semana, y ahí se produce el Frente Patriótico. Paran la guerra civil, se transforman en aliados, el Partido Comunista y el Partido Nacionalista, para combatir una situación excepcional como era la ocupación japonesa. 1937 hasta 1945. 8 años de guerra y derrotan a Japón. De ahí retoman la guerra civil. Era su normalidad pre-emergencia hasta 1949, 1 de octubre de 1949, se proclama la República Popular China, encabezada por Mao Zedong, y van al exilio los restos del ejército nacionalista a Taiwán. Pero la excepcionalidad de la ocupación japonesa generó un dato muy claro de la necesidad que enemigos con decisión de exterminio de uno por el otro se transformaran en aliados. En forma más benigna, la gran coalición demócrata, cristiana, socialdemócrata, que tiene 14 años en Alemania, que ante una emergencia, hace 14 años estaban viviendo un momento difícil en la economía alemana, la situación era que estaba partida la opinión pública y no podían constituir claras mayorías, constituyeron la gran coalición que está vigente al día de hoy y que seguramente no durará hasta el año que viene, que termina su mandato la canciller Merkel, y ahí recuperará la normalidad, no va a romper la Unión Nacional, pero tendrán la normalidad de volver a disputar normalmente social cristianos y social
demócratas. Pero esta unidad operativa para superar una crisis no solamente les permitió superar la crisis alemana, sino superar la crisis europea del 2008 y superar la actual crisis y sostener el edificio comunitario en crisis hoy gracias a la fuerza alemana. Entonces, doy dos casos en distintos momentos de la historia, con distintas motivaciones, pero que caracterizan a la unidad nacional como una necesidad operativa. Hoy la Argentina está frente a esa necesidad, es decir, una excepcionalidad de acuerdo entre oficialismo y oposición en un programa mínimo que pueda superar las 7 plagas. Es decir, aquí estamos frente a algo que excede el marco normal de las instituciones. No digo en esto que violemos, por supuesto, las garantías individuales o la independencia del Poder Judicial, que deberían ser parte del acuerdo operativo, que el acuerdo operativo mantuviera, por supuesto, las garantías individuales, la propiedad privada, la vigencia, por supuesto, de la plena independencia del Poder Judicial. Esto debería ser parte del acuerdo operativo, por eso no estoy planteando una unidad nacional de excepcionalidad respecto de derechos y garantías, pero sí ponernos de acuerdo en un rumbo, que efectivamente tengamos una política exterior con claridad que hoy no tenemos, un dato de inserción y de recuperación de nuestra identidad regional, un claro rol de cuáles son las prioridades del Estado y cómo operar, cuál es el rol del sector privado y dejarlo trabajar, que efectivamente la economía privada pueda fluir. Pensemos solamente en términos del propio hecho de la negociación de la deuda. Yo estoy seguro que la constitución de un gobierno de unidad nacional haría que inmediatamente se cerrara el acuerdo de deuda, ¿no? Entonces yo creo que esto es un elemento muy importante para operativamente responder a lo que necesitamos, que es este estado de emergencia, esta acumulación de datos negativos, y bueno, ya el gobierno creo que ya salió aclarando que es muy interesante, pero que no le interesaba. Bueno, inevitablemente, al margen de las tragedias que vienen encadenándose y que todos sabemos que estamos al borde del precipicio, ¿no? Que ya sabemos lo que viene después de estar al borde del precipicio, la solución va a ser inevitablemente la constitución de un gobierno de unidad nacional para juntar todas las fuerzas. El antecedente más claro que tenemos fue un gobierno de unidad nacional que nos permitió salir de la crisis del 2001. El presidente Duhalde recurrió a un gobierno transisorio de base parlamentaria y de unidad nacional en la propia constitución del gabinete y fue exitoso. Cuando asume Néstor Kirchner ya estábamos saliendo de la crisis del 2001 en el 2003. O sea que ya tenemos hasta una experiencia de estas emergencias de operación de unidad nacional como algo posible de construir en la Argentina. Eso de alguna forma se esbozó muy tímidamente. Una gran ventaja que tenemos es que la verdad hay 2 coaliciones en la Argentina, no hay una atomización del poder político, está una coalición que está en el gobierno y una coalición central que está en la oposición. Es decir, hasta desde el punto de vista operativo, esto debería permitirnos hacerlo. Claro que desde una definición, que aquí hay 2 concepciones y 2 patrias, ¿no? Hay 2 Argentinas, una en el gobierno y otra en la oposición, hace imposible un dato operativo de unidad nacional. Pero esto es una decisión política, no es que está en la naturaleza. Y un dato muy importante, no está en la base social. No hubo un episodio violento en la elección en octubre, pese a una retórica muy de fractura, muy de quiebre, etcétera, profundo, muy de grieta, no hubo episodios de violencia. El otro día, el 9 de julio, hubo 70 actos, y puede haber habido más, 70 fue un cómputo, estoy seguro que hay muchos actos que ocurrieron en ciudades más chicas que no están computadas en esos 70, y fueron con banderas argentinas en total paz, y lo único que se pudo registrar fue un pequeño altercado, que todos cuestionamos, de agresión a un móvil de C5N, que de ninguna forma caracterizó
la expresión popular y de movilización, que tuvo un componente, sin lugar a duda, 100% pacífico. Es decir, que esta grieta es una decisión política de dirigentes muy determinados. No está en la base social. O sea, yo creo que a ninguno de ustedes le pasa que por tener una definición de un lado o del otro de la grieta le pegan por la calle. Esto no está ocurriendo. Tenemos, sí, violencia social, tenemos, por supuesto, el efecto de la pobreza, que es violencia pura, el efecto del COVID, el miedo, tenemos una cantidad de enemigos. Por suerte, los argentinos no estamos enfrentados, pese a venir con una historia que nos fomenta el odio, y sin embargo, esto no ocurre cuando el presidente, muy infelizmente, el 9 de julio se plantea como una batalla contra los profetas del odio. Por suerte no tenemos profetas del odio. Ustedes pueden conocer individualmente, o yo, algún individuo que tenga alguna dosis de odio mayor que la conveniente o la saludable. Pero ¿quiénes son referentes políticos importantes que hoy estén profetizando o incentivando el odio? Desgraciadamente yo los únicos que veo están del lado del gobierno. No veo en la sociedad civil esa caracterización de profetas del odio en ningún nivel. Esto es todo muy positivo. El asunto es cómo lo detectamos y cómo lo hacemos operativo. Embajador, le agradecemos su charla, su conferencia, y le dejo una pregunta que me hace llegar Juan Javier Negri, que me pregunta de qué se trata esa hermosa obra de arte que usted tiene a sus espaldas. Bueno, esta yo la llamo Rita, es una obra de epoxi, de art deco americano de la década del 50 que encontré tirada en un anticuario en Bruselas y que me viene acompañando. Ha recorrido, ha estado en Bruselas, ha estado en Washington, ha estado en Brasilia y ha estado también, por supuesto, en Beijing. Así que es una mujer de mucho mundo. Te felicito por el buen gusto, Diego. Muchísimas gracias. No, gracias a todos ustedes. Es un gran gusto y quedo, por supuesto, a la más entera disposición. Quiero agregarme, señor embajador, para felicitarlo, agradecerle su presencia, que nos ayude y nos ha ayudado a entender que si hay grietas, también hay criterios como para unir a los argentinos. Muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.